Muy buenas tardes, en el día de hoy les vengo a hablar sobre fotodetectores y amplificadores del capítulo 6 del libro de Design of Pulse Oximeters. Mi nombre es Marlianiela Cuervosora para la materia Bioinstrumentación 2. Como contenido vamos a ver dispositivos de fotodetección, características del fotodiodo, inquietudes ópticas y amplificadores. Como introducción, tenemos que el fotodetector es el principal dispositivo de entrada del sistema del oxímetro de pulso. Estos dispositivos que se encuentran en la sonda detectan la intensidad de la luz emitida por cada LED después de que la luz atraviese el tejido. El fotodetector produce una corriente que es linealmente proporcional a la intensidad de la luz incidente. Esta corriente es convertida a un voltaje que se transmite a la unidad del oxímetro de pulso para ser procesada. La elección del fotodetector depende de factores como el rendimiento, embalaje, tamaño y costo. Las personas que deseen diseñar un oxímetro de pulso deben tener en cuenta ciertas características. Primero es que el oxímetro de pulso utiliza dos longitudes de onda específicas. La primera es la respuesta espectral y la segunda es la respuesta relativa del dispositivo a diferentes longitudes de onda. Otra característica es la linealidad de la señal de salida, la sensibilidad, el tiempo de respuesta, el tamaño y el costo. Acá les vengo a presentar unos dispositivos de fotodetección. El primero es la fotocélula. Esta presenta un cambio de resistencia proporcional a la intensidad de la luz. En estos dispositivos semiconductores, la conductividad eléctrica del material depende del número de portadores en la banda de conducción. La luz incidente aumenta el número de portadores generados y por lo tanto aumenta la conductividad. Los materiales más utilizados son sulfuro de cadmio y seleniuro de cadmio. El otro dispositivo son los fototransistores, que suelen tener de 100 a 500 veces la sensibilidad de un fotodiodo. En estos dispositivos la luz incidente en la base del transistor induce una corriente. Esta corriente luego es amplificada por el transistor, resultando en un aumento significativo en la corriente del colector. La sensibilidad de estos dispositivos no son tan lineales, con una sensibilidad que varía del 10 al 20% sobre el rango útil del fototransistor. Otro dispositivo son los sensores de circuito integrado. Estos son cada vez más populares para detectar niveles de luz incidente. Estos dispositivos incorporaron las características de un fotodiodo junto con un convertidor de corriente a voltaje para que la salida sea una función directa del voltaje y la luz incidente. Combinando estos dos dispositivos en un chip elimina los problemas que se encuentran comúnmente en diseños, tales como errores de corriente de fuga, captación de ruido y picos de ganancia debido a capacitancias parásitas. Y por último tenemos los fotodiodos, que producen una corriente o voltaje de salida que es proporcional a la intensidad de la luz incidente. El fotodiodo Yunon PN consta de una capa de material semiconductor tipo N junto a una capa de material semiconductor tipo P. Cuando se absorbe un fotón, crea un agujero de electrones y los electrones del lado P se moverán a través de la región de agotamiento hacia el lado N, y los orificios del lado N se transportarán al lado P. Como resultado se generará una corriente eléctrica. Bueno, aquí tengo la imagen para que ustedes se hagan una idea. Está formado por la combinación en paralelo de una fuente de corriente, un diodo ideal y una unión de capacitancia. La sensibilidad de un fotodiodo típico varía solo en un 0.05% en la mayor parte de su rango. Y hay varias variantes diferentes del fotodiodo PN básico. El primero son los fotodiodos P y N. Estos tienen una ligera capa intrínseca entre las capas N y P, y como resultado los tiempos de respuesta del fotodiodo P y N son más rápidos que los de la unión PN. También tenemos los fotodiodos Schottky, que en esos dispositivos una fina capa de metal depositada sobre un semiconductor puede formar esta barrera Schottky, y si eso es lo suficientemente delgado puede pasar luz incidente. Estos dispositivos se utilizan principalmente para detectar luz ultravioleta. También tenemos los fotodetectores metal semiconductor metal, y estos usan comúnmente dedos metálicos interdigitados para formar los dos contactos eléctricos del dispositivo. Tienen baja capacitancia debido a un área activa pequeña y un tiempo de respuesta relativamente rápido. Y por último tenemos los fotodetectores de avalancha. Estos son fotodetectores de alta velocidad que utilizan el efecto de multiplicación de avalanchas de fotones. Operan bajo un gran voltaje de polarización inversa, por lo que el campo eléctrico es grande.
Debido a su costo relativamente bajo y su respuesta de corriente de salida lineal a la luz incidente, tanto los diodos PN estándar como los diodos PIN se utilizan actualmente como los fotodetectores de elección para su uso en sistemas de oximetría de pulso. Por lo tanto, vamos a ver sus características. Primero tenemos capacitancia de la unión, que es un parámetro importante y es proporcional al área de unión. Luego tenemos la corriente oscura, que es la corriente de fuga inversa que fluye en un fotodiodo en la ausencia de luz. Luego tenemos la sensibilidad, que es normalmente expresada como el nivel de corriente de salida para un nivel de luz incidente conocida en una temperatura especificada. Tenemos también la respuesta espectral, que normalmente los fabricantes de fotodiodos especifican proporcionando la longitud de la onda de la sensibilidad máxima. Esta generalmente varía entre 660 nanómetros y 940 nanómetros. Por último, tenemos el embalaje y requerimos acá ciertos requisitos de montaje mecánico y un área de características deben ser consideradas, incluyendo costo, sello hermético, material de empaque y tipo de empaque. Tenemos 3 empaques. Primero tenemos el empaque de latas, que es cuando el chip de fotodiodo está montado en un vástago metálico y está sellado con una tapa que tiene una ventana para permitir la luz incidente para alcanzar la superficie del semiconductor. También tenemos el paquete de vástago de cerámica y aquí el chip del fotodiodo está montado sobre un vástago de cerámica y está recubierto con resina. Por último, tenemos el paquete de moldes de resina. Para el paquete de moldes de resina, el chip del fotodiodo se monta en un marco de plomo y se moldea con resina. En la parte de inquietudes ópticas, tenemos que, dado que se trata de un sistema con una interfaz óptica, es importante minimizar los efectos de la luz distinta de las señales ópticas de interés. Una forma de minimizar luz no deseada que incide sobre el detector es colocar algún tipo de filtro de luz sobre el detector. Esto permite que la luz de las longitudes de onda de interés pase a través del filtro, pero no permite que la luz de otras longitudes de onda pase a través del filtro, precisamente. Primero tenemos el filtrado óptico. Muchos fotodiodos están montados en plástico transparente que absorbe las longitudes de onda UV. Esto es útil para filtrar algunos de los efectos no deseados de las luces fluorescentes. Y como segunda instancia tenemos la interferencia óptica. Para minimizar los errores, los diseñadores de oxímetros de pulsos deben intentar limitar la luz alcanzando el fotodiodo a lo que ha viajado a través del tejido que contiene sangre arterial. En la imagen vemos unas estrategias que han utilizado. Uno es disminuir el ángulo de incidencia del fotodiodo y el segundo es revestir la carcasa alrededor del fotodiodo con un material que no disperse ni refleje la luz. Amplificadores. Dado que los fotodiodos generan una corriente de salida, se debe utilizar un amplificador para traducir esa corriente en un voltaje para que lo utilice el oxímetro de pulso. Tenemos varios tipos. El primero son los amplificadores de transimpedancia o convertidores de corriente a voltaje. Son amplificadores que convierten una corriente de entrada en un voltaje de salida. Estos son los más comunes de amplificadores utilizados en aplicaciones de oximetría de pulso en la actualidad. Aquí vemos cuál es su configuración. Este es el amplificador de transimpedancia típico utilizado con un fotodiodo. Tenemos también el circuito a puesta a tierra, que el propósito del circuito de puesta a cero, o tierra, es eliminar la señal luminosa del ambiente de la salida del fotodiodo. La configuración del amplificador de transimpedancia estándar me dice que la señal del fotodiodo de interés es una corriente. Está disponible para conducir dos diferentes entradas de forma diferencial, dado que estas corrientes están en diferentes direcciones. Si las resistencias de retroalimentación son iguales, la señal de salida diferencial será el doble de lo que era para la transimpedancia de un solo extremo. Un beneficio de esta configuración es el rechazo en modo común de ruido acoplado. Para tendencias futuros, tenemos que integrar directamente el fotodiodo y el amplificador de transimpedancia. Va a ser utilizado en la actualidad y en el futuro.
Aquí les menciono ciertas características de la configuración del amplificador de transimpedancia estándar. Muchas gracias.